Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks en combinación con Make Business Flow, donde hablaremos hoy un tema sobre finanzas. Ya saben que este podcast hablamos sobre la estructura financiera, el poder de las finanzas de las empresas, también de las personas. Y hoy, no más ni menos, tenemos una experta que nos va a platicar sobre economía personal, finanzas personales, la habilidad para poder tomar en cuenta decisiones pero basadas en situaciones muy importantes como el ratio financiero. Y para eso tenemos a Esmeralda Gómez López, quien nos habla desde España, quien es doctoranda en temas de salud financiera, es CEO o directora de Econoky, una startup de salud financiera para personas e individuos. También es coordinadora académica en la Universidad de La Rioja, profesora de universidad, embajadora, presentadora, escritora de 5 libros, ahí nada más, es consejera de empresas, es inversora inmobiliaria y tiene un premio de Value School, la voz de la educación financiera del siglo XXI. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Antes de entrar a saludar a Esmeralda, quiero dar también a nuestra co-host, a Karina Razzi, quien desde Francia nos está también apoyando para iniciar. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks. Hola, muchas gracias. Bueno, un placer para mí y un honor estar acá con Esmeralda, así que estoy ansiosa de escucharla, contarnos todos sus proyectos y explicarnos de los ratios financieros. Esme, bienvenida a Startups Coffee Talks. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta charla internacional. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerte aquí en Startups Coffee Talks. Y bueno, Esmeralda, platícanos vamos a hablar hoy sobre todo el contexto de los ratios, pero antes me emociona saber que hay una experta con habilidades, vamos a llamarles sobrenaturales, para entender ¿qué es la salud financiera? ¿Puedes platicarnos un poco sobre por qué entraste a este mundo de las finanzas y por qué crees importante la salud financiera en las personas y en las empresas? Bueno, pues entonces empiezo por la definición base, que de hecho la tenéis disponible en un artículo al que podéis acceder, es definición de salud financiera en la revista Procesos de Mercado, pero la podemos definir como el bienestar sostenido en el tiempo, ¿dónde? En un contexto favorable. Entonces, aquí tenemos ya que intervienen 2 actores principales, el individuo, la empresa, el inversor, a quien estemos observando, y el contexto en el que tiene lugar esta salud financiera. Esta sería la base. Ok, fantástico. Entonces, quiere decir que es tener en cuenta que el tiempo que duremos, vamos a llamarle vivos, tengamos una salud completa, no solo humana, sino financiera. Yo creo que va de la mano. Porque me llena a la mente algo muy importante. ¿Cuántas veces nos dedicamos en la vida a generar ingresos y después tenemos 60, 70 años que buscamos salud? O ahora también al revés. ¿Cuántas veces tratamos de estar relajados en la vida, pero llega un punto en el que acabas tu trabajo, ya te retiras o te quieres irte de fin de semana y no puedes, porque económicamente no tienes la habilidad o la posibilidad de hacerlo? Entonces, es la importancia de la salud financiera. Ahora, un poco en contexto para que el público diga, bueno, este tema que vamos a dar hoy, ¿a mí cómo me beneficia? Pues la parte importante es que me digas, ¿por qué un ser humano, vamos a hablar hoy de individuos, o más bien, no tanto el por qué, es cómo podríamos entrar a un mood o a un mindset de ser una salud financiera en tu vida diaria? ¿Cómo si quieres que lo hagamos? Empieza por el aspecto que acabas de mencionar, es ese conocimiento. Tiene que haber un motivo que nos mueva a querer mejorar y el preocuparnos por este dinero, que tenemos que empezar a naturalizar y hablar de él de forma normal y de forma abierta. ¿Por qué? Porque, como bien has mencionado y has dejado ver a todos nuestros oyentes,
está intrínsecamente relacionada la salud general, la salud mental, con la salud financiera, con el estado de nuestras cuentas. Vamos a dormir mejor, vamos a poder tomar decisiones más conscientes, vamos a poder hacer las preguntas apropiadas a las personas que tenemos enfrente, que muchas veces son vendedores de productos que quieren comer igual que nosotros y su último objetivo es vendernos un producto. Pues con esta educación financiera vamos a poder tener una mejor salud financiera para poder gestionar este flujo entrante y saliente de dinero que nos acompaña prácticamente desde que tenemos uso de razón hasta el final de nuestros días. Y en otro punto sería la gestión del patrimonio neto, la gestión de todos los activos que vamos acumulando a lo largo de una vida y la gestión de todas las deudas que también vamos gestionando y a veces acumulando a lo largo de una vida. Estaríamos hablando ya de estas ratios de las que vamos a hablar hoy, que no dejan de ser indicadores, que nos van a dar pistas de por dónde se mueven los individuos, con todas sus emociones y con toda su parte más humana. Bueno, pues esa es la parte importante, porque hablaremos el día de hoy de los ratios financieros. Para empezar, ¿qué es? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Para qué me sirven a mí como individuo o como empresa para tomar decisiones si estoy gastando de más, si estoy vendiendo poco, si realmente me sirve para comprar más inventario o aumentar mi wealth management? ¿Qué son los ratios financieros? Vale, aquí hago un pequeño inciso. ¿Cómo podemos acercar la parte humana, esta parte subjetiva que todos tenemos? Porque a mí cuando hablo de finanzas me gusta mucho hablar desde la parte más humana. Nosotros le vamos a dar valor a las cosas. Por ejemplo, además lo sabemos, esta agenda para mí tiene un valor incalculable, pero quizás para Karina o para Alejandro pues vale 10 euros o vale 5 euros o vale una cantidad monetaria o pesos o la moneda que cada uno tenga en su país respectivo. Este mundo, este trasvase entre la parte subjetiva y la parte objetiva, ya hablaban de este trasvase Mises y Hayek a través del cálculo económico. Este es un preámbulo que también quiero hacer un inciso que es importante dejar claro. ¿Por qué? Porque cada persona, nosotros, cada individuo, vamos a valorar, vamos a dar un valor a todo lo que nos rodea, estos bienes y servicios, y cómo lo vamos a plasmar, que aquí está la magia, a través del cálculo económico, a través de los precios. Por eso es tan importante que no se intervenga por parte de estados o por parte de grandes instituciones, porque esto es una arrogancia, es una perversión de los sistemas. Porque en el momento en el que yo, con Karina, que he definido ya a cuánto le voy a prestar, a cuánto me va a devolver, o pactamos cuál va a ser la transmisión de este bien entre ella y yo, si un tercero viene e impone un precio, se distorsiona. Entonces, pierdo la guía que pudiese, es como una guía. Entonces, este preámbulo que, insisto, es una apuesta para hablar de las ratios financieras, pues es importante mencionarlo. Ahora bien, ¿qué son? Pues una vez que ya tenemos números matemáticos con los que podemos hacer balance y tomar decisiones, las ratios no dejan de ser indicadores. Indicadores que nos sirven para tomar decisiones con respecto a ¿qué? A la liquidez, es decir, al dinero que tengo disponible, a la solvencia, es decir, a la capacidad que tengo para hacer frente a mis pagos, a la rentabilidad, cómo de bien lo estoy haciendo como empresa y a eficiencia operativa o cualquier otro aspecto que queramos barajar. Digamos que hay unos típicos ratios que son los que se utilizan habitualmente y luego hay toda una amalgama de ratios, hasta los más raros, que sirven para tomar decisiones principalmente a individuos, a empresarios o a inversores. Qué interesante. Entonces, quiere decir, Esmeralda, que esos ratios financieros son indicadores como si fueran KPIs, pero meramente financieros, para darnos cuenta respecto a mi liquidez para hacer frente a mis deudas, a mis pagos futuros y medir mis ingresos futuros con mis gastos futuros y poder proyectar qué tan solvente soy como en persona o en empresa. ¿Es cierto? Fantástico. Así es. Tiene un componente que se pierde, o sea, los ratios financieros no son exactos,
ni son, digamos, la panacea. Tienen la parte, que es la que has mencionado, que no deja reflejada la parte más subjetiva, de la parte más cualitativa del negocio. Entonces, tenemos que saber utilizarlos y hacer la lectura acorde a dónde están aplicados estas ratios. Por ejemplo, no podemos evaluar todas las empresas que existen en la humanidad con la misma ratio de tesorería ni con la misma ratio de solvencia. Cada sector va a tener unas particularidades, una tipología de empresa va a tener una forma de operar específica. Pues esto también lo tenemos que aprender. Ok, entonces ahí tomaste un tema muy importante que incluso Karina no me dejará mentir, también ella como experta, consultora de finanzas para empresas. Siempre como directores tomamos decisiones, y todo sincero, la mayor parte son desde el corazón, menos que de la mente financiera. Porque decimos, es que voy a comprar una máquina que con esta voy a hacer más eficiente mi producción y voy a vender más. Pero todo está en el corazón. Nunca lo medimos como directores. Y reconozco, como director y como otros directores, realmente primero te dejas llevar la compra por la emoción más que por la razón. Pero estos ratios, si alguien te lo está llevando, que normalmente no los llevas tú como persona, porque uno, no sabes ni qué son o cómo funcionan las finanzas, es bueno que tengas a un coach que te está acompañando, decirte, oye, espérate, padrísimo tu proyecto de negocio, suena muy bien esa ilusión de querer con esta máquina que vas a comprar en X cantidad de dinero, pero estás midiendo que va a afectar al flujo de caja inicial, vas a tener que gastar un dinero que tal vez no tenemos, o que estamos muy apretados para hacer pagos o frente a las nóminas o a los impuestos o a las rentas, y ese gasto que vas a hacerlo de contado o a plazos durante X años nos va a desfalcar a menos de que subamos las ventas. Esos datos, ahora sí la pregunta sería, ¿cuáles son específicamente esos ratios que te permiten entender esa información para tomar decisiones concretas en tu negocio o en la persona? Pues tenemos, digamos, los básicos serían el ratio de tesorería, que nos permite ver cómo está nuestro negocio en el corto plazo, el ratio de liquidez, si vamos a tener liquidez para hacer frente a los pagos, podemos ir ahora profundizando en algunos de ellos, cómo de solventes somos, relacionamos la parte del activo y la parte del pasivo y esto nos va a dar el ratio de solvencia, como el propio nombre indica. La parte de rentabilidad, el ratio de rentabilidad, aquí hay varios, hay muchísimos, pero bueno, para que nos familiaricemos y cada uno hace alusión a algo diferente del negocio, tendríamos el ROI, tendríamos el ROE y tendríamos el ROA, el EBIT y el EBITDA. Cuando estamos hablando de beneficio bruto, beneficio antes de impuestos y antes de pagar también los intereses, por ejemplo, financieros. Más o menos esto sería una pincelada de los que sí o sí tenemos que tener localizados. Al menos los tenemos que saber interpretar. Con el objetivo de que en este podcast más personas que nos escuchen, emprendedores o empresarios o directores de empresa, me gustaría ahondar un poco más en esos últimos 5 o 6 conceptos de ratios de rentabilidad, que son los que siempre esperamos como directores. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre un EBIT y un EBITDA, por ejemplo? El EBIT, digamos, es el beneficio antes de haber amortizado y haber eliminado los costes de depreciación. Okay. Los eliminamos, obtenemos el EBITDA. Añadimos los costes de depreciación y las amortizaciones y tendríamos el EBITDA. Perfecto. Digamos que es una cascada hasta que obtenemos finalmente el beneficio neto, limpio ya de impuestos y de todo, absolutamente. Ok, porque es muy diferente pensar cuando un empresario, con un director piensa que ya a mis ventas, el resto del costo de ventas, si me queda la utilidad bruta, ese dinero no es tuyo. Todavía hay que pagar gastos, que son los gastos operativos. Al final tenemos ese EBITDA, pero hay uno anterior, es el EBIT y el EBITDA, para saber realmente, antes de depreciaciones, amortizaciones, cuál te queda. Y con ese número, sabes si puedes reinvertir en tu negocio
O de plano ya ocupas dinero de un crédito para poder pagar tus deudas. Importante saber este número. Y después pagas impuestos y ya te quedará tu utilidad neta. Pero bueno, estos temas a veces suelen ser complicados para muchas personas. Normalmente, y Karina no me dejará mentir, cuando tenemos una reunión de junta de consejo con empresarios, todo el mundo opina cuando hablamos de marketing o de innovación o de diseño, ¿no? Pero llegamos al punto financiero y se quedan callados todos. Solamente el financiero es el que opina, así que entiende los números. Cuando la importancia de esto es que todos deberían saber de los números, desde el que produce, el que dirige o el que los administra. ¿Cuál sería tu recomendación importante para que un consejo de administración, ya sea legal o sea consultivo, que pueda tomar decisiones en una empresa basada en estos números? ¿Qué es lo que sugieres más llevar a cabo antes de hacerlo? Normalmente, y es algo a lo que me he dedicado también durante la década que estuve trabajando en banca, parte de ella, era aterrizar precisamente a números lo que no es aterrizable a números. Yo he trabajado en un departamento transversal y al final lo que hacía era tomar decisiones basadas en los business case, tratando de acercar la parte de marketing, la parte de negocio, la parte operativa, es decir, cualquier tipo de desarrollo de producto o de servicio se puede aterrizar a números. Si vamos a contratar o no vamos a contratar, el ejemplo que ponías de la máquina, el principio, eso tiene un coste. Luego la máquina se va a ir amortizando. Eso lo tenemos que presupuestar. Y aparte vamos a tener una eficiencia. ¿En forma de qué? Pues a lo mejor aumentamos la productividad, a lo mejor, no lo sé, tenemos que despedir a alguien, con lo cual vamos a tener que gestionar una parte emocional por este despido a esta persona y por otro lado vamos a tener un ahorro en forma del salario que le estábamos pagando. Todas estas preguntas se pueden aterrizar en un business case a la hora de tomar decisiones y esto aplicaría a cualquier decisión que se vaya a tomar en la empresa. Interesante. Digamos que lo que diría es tratar de adaptar el lenguaje de los números a todas las mentes que no son numéricas para que hagan suyo el negocio. Que al final, si no salen los números, si no hay ganancia, la empresa no sería una empresa, sería una fundación o sería una empresa sin ánimo de lucro. Totalmente. En las startups normalmente usamos unas mediciones que se llaman Unit Economics, que son algunas ratios financieros que nos permiten entender como el famoso margen de contribución, el CAC, el costo por adquisición de clientes, y en base a eso, o el Customer Lifetime Value, en base a eso sabes qué tan rentable es tu negocio o no, y eso antes de que inicies en ventas. Aquí como empresa hay unos puntos que me gustaría ahondar si me permites. Me gustaría que nos explicaras sobre qué es el ratio de capital propio, el ROI, qué es el ratio de rentabilidad de ventas, ROI, no ROI, qué es el ratio de rentabilidad general, ROA, y por último, ¿cuál es el ratio de rentabilidad de capital total? Te lo pregunto porque seguramente alguien que nos escucha o nos ve dice, ¿cómo puedo implementar? Bueno, ¿qué es y cómo puedo implementar esto en mi negocio hoy mismo? ¿Cómo lo puedo leer, entender y para qué sirve? Pues cada uno hace alusión a una parte específica del negocio. Todos son rentabilidades. A mí me gusta explicarlo todo de forma muy sencilla. El ROI, digamos, que está enfocado en una inversión específica. No es algo genérico, es algo específico. Voy a llevar a cabo una inversión que va a suponer 1.500 euros de inversión y finalmente voy a obtener 1.000 de beneficio. Pues lo que hago va a ser dividir el beneficio entre el coste total que he tenido, el beneficio neto. De esta manera yo ya voy a obtener un porcentaje que va a ser el resultado de este ROI. De forma similar, pero global, si yo quiero ver la rentabilidad de toda mi startup, lo que voy a mirar es el ROA, que me va a arrojar la eficiencia de la empresa. ¿Qué hago? El beneficio neto entre la totalidad de los activos de la empresa. Y por último tendríamos el ROE, que en este caso es de patrimonio neto, con la E. O sea, tendríamos la regla mnemotécnica, que es muy parecido. El beneficio neto, en lugar de dividirlo entre
como hacía en este caso en el ROA, entre la totalidad de activos, lo divido entre el patrimonio neto. Y así obtengo el ROE. Son dos métricas, o sea, son tres métricas que me dan una visión diferente. El ROI, como digo, lo puedes aplicar a cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo. Y luego, aparte, hay subtipos, dependiendo de si estamos hablando con alguien de marketing, tiene su propio nombre. Si estamos hablando con una startup que no es de marketing y que es, no sé, de maquinaria, pues va a tener otro enfoque. Pero básicamente son tres cocientes y nos dan una información más local, si es una inversión, o más global, si estoy analizando toda la empresa. Ok, qué buena estrategia para llevarlo a cabo todos los días. Qué fácil no es si no nos damos un clavado a la importancia de las finanzas. Pregunta para Karina. A ver, Karina, tú como ejecutiva en compañías que apoyas como consultora financiera, ¿qué tan común es llevar el tema de los retos financieros a las empresas? Porque no veo que todo el mundo lo que normalmente hacen es hago una curva financiera, proyecto flujo de ingresos, flujo de egresos y proyecto una utilidad. Pero espérate, intermediariamente en esos datos hay que estar analizando porque haces compras de esa maquinaria, como comenta Esmeralda, y hay que sacar el ROI, y luego algo no funcionó bien en ventas, pasó algo con respecto al equipo de ventas. ¿Qué tan común es llevar estas cuestiones de ratios financieros en las compañías que tú manejas? Bueno, en las compañías muy importantes corporativas hay un gerente financiero que se ocupa de eso, o un controller. Pero en general, en las empresas más chicas o medianas, es muy difícil, salvo que el gerente financiero los haga para su propio control, que el dueño de la compañía o los managers manejen estos ratios. Va mirando el flujo de caja libre o el EBITDA, que recordemos que Warren Beatty estaba como medio en contra del EBITDA porque decía que no le en realidad decía, EBITDA is bullshit, decía él. Esa era su frase de cabecera, y que él no invertía en empresas, sino miraba otras cosas, ¿no? Entonces iba más a la profundidad y básicamente miraba la liquidez, ¿no? Que muchas empresas no saben diferenciar, mucha gente en general no sabe diferenciar entre el estado de resultados y la liquidez de la compañía, que es lo que realmente va a permitir que esa compañía siga en marcha y que realmente sepa administrar bien sus fondos de liquidez. Entonces yo creo que para llevarlo a un plano más fácil y más comprensible, por ejemplo, hay desequilibrios en las empresas que pueden ser, por ejemplo, como decimos recién, la falta de liquidez. Bueno, ¿qué se hace para poder corregir una falta de liquidez? Aportes de capital, ventas de activos, estrategias de pago y de cobranzas, reconversión de deuda. Estoy dando algunas, Por ejemplo, si hay morosidad de clientes, bueno, ¿cómo elijo los clientes? ¿Cómo hago los descuentos por pronto pago? O ventas insuficientes. Hablábamos de marketing hace unos minutos. Bueno, ¿qué plan de marketing voy a aplicar? ¿Qué mejora en la calidad de los productos para que me los compren más y más y mejor? Un estudio de competencia de relación entre el precio y calidad para ver si realmente estoy pudiendo competir con otras empresas. La rentabilidad insuficiente, por ejemplo. Estos ratios nos muestran si la rentabilidad es insuficiente. Bueno, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo voy a aumentar las utilidades? ¿Cómo voy a hacer para apalancarme financieramente, para mejorar ese resultado? ¿Cómo voy a rotar los activos? Un punto muy importante, la planificación fiscal. Muchas veces cuando llegamos al flujo, cuando vemos el flujo de caja y vemos el flujo de caja libre, muchas veces nos da negativo porque no tomamos las medidas correspondientes en términos impositivos. Y recordemos que el Estado, cuando no nos presta dinero, o sea, ese dinero se lo tenemos que devolver y entonces nos está perjudicando nuestra caja. Entonces, hay un montón de cosas que los empresarios muchas veces no las saben y los hacen intuitivamente, y por eso me gusta mucho este podcast y me gusta mucho que esté Esmeralda y contando esto,
porque habitualmente son conceptos que no se conocen y que tampoco se capacitan como para poder tomar mejores decisiones. Ok. Esmeralda, ¿consideras que los empresarios a nivel global realmente usan estos ratios financieros como tal? ¿O realmente crees que la mayor parte de ellos ni siquiera sabe que existen? Coincido con Karina en este caso. Hay que ser también realistas. La mayoría de empresarios al final son microempresarios. Lanzan una panadería, piden un microcrédito en muchos países latinoamericanos para poder vender algún tipo de manualidad. Estas personas están emprendiendo, están llevando a cabo negocios, pero no podemos pretender que si todavía no ha llegado esa educación financiera a estas personas, que apliquen unos ratios que realmente, y estoy siendo ahora mismo crítica con ellos, no les van a servir. En este caso, en muchos casos, hay que sopesar que es un coste de oportunidad, porque aprender a manejar todo esto requiere esfuerzo y requeriría un seguimiento. Y aunque a la larga es algo positivo, en el corto plazo a lo mejor es más importante dar de comer a la familia. Entonces yo estoy hablando también de la parte más real y más humana de un montón de emprendimiento que tenemos a lo largo del mundo. Ahora bien, que empezamos un negocio y de forma natural el negocio empieza a funcionar y empieza a crecer, como bien habéis dicho, la intuición nos va a ir dando pistas de que cuando nosotros tenemos que declarar el IVA y cuando lo hacemos nosotros o lo hace nuestro gestor y nos lo va a devolver, pues ya vamos a saber que hasta dentro de 4 meses vamos a tener ahí un momento, un pequeño agujero en nuestra caja debido a que no vamos a disponer de un IVA que nos tiene que devolver el Estado hasta dentro de esos 4 meses. Que luego, una vez que tenemos el EBITDA, hay que pagar esos impuestos. Y eso también hace mermar nuestra ganancia, hasta que al final queda algo neto. Erróneamente, muchas veces, las personas se fijan en la facturación de una empresa. La facturación dice muy poco. Dice muy poco. Facturar 1 millón, facturar 10, dice muy poco. Si luego se va lo mismo y en neto me queda una cantidad. Como decía Karina, hay que tomar decisiones también con esa cantidad que queda neta. ¿Qué vamos a hacer? Reinvertimos en la empresa, pagamos a nuestros accionistas, devolvemos préstamos, amortizamos. ¿Qué hacemos? Todas estas decisiones poco a poco las vamos tomando, pero insisto, esto que son herramientas muy poderosas se van incorporando en las empresas a medida que las empresas tienen ya necesidad de las mismas. Y lo enlazo con el principio de la entrevista. Si no percibimos esta necesidad, no vamos a incluirlas porque no es una utilidad. Entonces, tenemos la tarea de describir que cuando vamos a utilizar estas métricas, vamos a poder tomar determinadas decisiones mucho más conscientes que nos van a ahorrar dinero o nos va a hacer ganar dinero. He tenido la oportunidad de trabajar con 2 tipos de empresarios. Aquel como el que exactamente acabas de definir, aquel empresario que cree que porque tiene muchas ventas ya es un gran negocio y cuando mide sus finanzas tiene un margen de contribución muy pequeñito, te hablo tal vez de un 15%, y tiene gastos operativos del 25%. O sea, ya debe dinero y aún no paga impuestos. Y al final, malamente, es alguien que sabe sacar buenos créditos y entonces está financiándose con el dinero de otros. Dice, no, voy bien, solo saco otro crédito más y listo, lo pago. Oye, espérate, el negocio no es rentable. Aunque generas mucho flujo, tú estás pagando tus gastos con dinero que no es tuyo. Crédito que estás pagando con intereses de dinero que no se está cuadrando y estás haciendo una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar. Entonces, yo creo que como comentas, el punto importante es esa responsabilidad de entender lo que estás haciendo y si no lo sabes, atraer a un experto en finanzas que te puede ayudar y guiar por dónde y si algo no funciona, hacer los cambios. Y aquí me gustaría llevarte al siguiente punto del wealth management, en donde ya una vez que, o de tu empresario,
que sí le renta el negocio, que tiene un margen de contribución mayor, tiene un EBITDA positivo bueno, dice, oye, tengo rentabilidad, ¿en qué hago? ¿La retiro como utilidad para mí y me compro mi yate? ¿O la puedo reinvertir para aumentar mis márgenes o para aumentar ese ratio financiero? Y sé que también conoce el tema de los bitcoins. ¿Cómo entraría el tema de los bitcoins aquí? ¿Es bueno, es malo? ¿Lo aconsejas, no lo aconsejarías? ¿Aumentaría el ratio financiero o no? Bueno, esto es una opinión también personal, porque yo creo que todo lo que están haciendo alrededor de la blockchain es algo positivo, porque permite la descentralización que todavía no se ha alcanzado en la sociedad. La blockchain permite descentralizar el dinero, aparte de muchísimas aplicaciones más. Y el Bitcoin es algo que ha nacido para mejorarnos la vida. Tiene un número limitado de monedas y si lo analizamos a lo largo del tiempo, el dinero, no importa del país que sea, no cesa de crecer. ¿Por qué? Porque los bancos centrales imprimen y crean una mayor masa monetaria. Si el Bitcoin sigue siendo fijo, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que se va a devaluar la moneda que estamos utilizando. Es pura lógica. Y el Bitcoin, poco a poco, no digo que todavía sea dinero, porque no es un medio de intercambio socialmente aceptado, y hasta que no compremos el pan con eso, y hasta que no la regulación lo abrace de alguna manera, pues no lo podemos afirmar. Pero sí podemos afirmar que hasta ahora es un activo revolucionario. Entonces, yo soy partidaria primero de aprender a utilizarlo y de tenerlo. ¿Por qué? A pesar de que sea el activo más volátil de la historia, no os digo el Bitcoin, estoy hablando de las criptomonedas, de los criptoactivos, si nosotros incorporamos un activo en nuestra cartera dentro de la empresa, que lo que hace eventualmente es revalorizarla, aquí hay ya dos ratios que vamos a mejorar directamente. Vamos a mejorar el ratio de tesorería y el ratio de liquidez, si esto ocurre. Pero hay más. Si nosotros utilizamos ahora mismo para las transacciones internacionales una moneda que en el momento cero, yo estaba realizando pagos a Argentina antes de que llegase Milei al gobierno por todos los problemas que había a la hora de pagar, por la cantidad de regulación y la cantidad de trabas burocráticas que se ha puesto en un país y el problema que hay ahora y que se está intentando solucionar. Pero yo lo hacía con criptomonedas. Son inmediatas. Eso también afecta a otro ratio financiero de los que hemos tocado. Podría ser EBIT, EBITDA o beneficio neto directamente. ¿Por qué? Porque reduce mis costes operativos. Acabo de mencionar solamente dos. Luego tiene también sus contras, que también los he mencionado. Estamos hablando de un activo todavía muy volátil que no está instaurado en toda la sociedad y que tiene a la regulación, por la cuenta que les trae, bastante de cerca. De hecho, por ejemplo, en España el salario no se puede cobrar en más de un 30% que no sea el dinero habitual. Digamos, en especie o en Bitcoin se podría pagar hasta un 30%. Pero el futuro es este. Y bueno, lo dejo ahí, por mencionar 4 que se entiendan bien, pero yo creo que he dejado claro que sí que al menos hay que tenerlo. Es cierto que aquellos países que tienen, hay países que lo abrazan más por distintos conceptos, por distintos motivos políticos, regulatorios, por todos los motivos que haya, y hay otros que lo abrazan menos, pero que a la larga deberíamos abrazarlo todos. Bueno, sin duda es una apuesta y yo creo que depende mucho, como comentas, del país en el que estás actuando, pero para mí las criptomonedas, específicamente el Bitcoin o el Ethereum, son más allá que una posible inversión a largo plazo de mucha rentabilidad, que lo hemos visto que ha pasado. Tengo amigos que compraron Bitcoins hace 8 años a $7 o euros y ahorita vale casi $50,000. Entonces creo que fue muy rentable su inversión. Y se espera que llegue al menos 10 o 20 veces más su valor en los siguientes 8 o 10 años. Entonces suena si es una inversión a largo plazo, creo que vale la pena. Ahora,
El otro grupo que he visto son esos, vamos a llamarle líderes disruptivos, que dicen, yo ya no voy a estar con el país, yo voy a poder pagarle a empleados en cualquier parte del mundo sin un banco. Y con una cartera de criptomonedas puedes tener, no sé, programadores de software en Colombia, en Chile, en Tailandia, en Canadá, y transacciones vía Bitcoin. Aunque no te brinca la regulación, tanto fiscal como legal de todos, pero ya se volvió una revolución. No sé si los países tendrán la capacidad para esto regularlo o realmente estamos entrando en una nueva era económica en el mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí que de alguna manera, no digo que lo tengan que regular, lo tenemos que regular. Es una institución y las instituciones como el dinero, el lenguaje, como cualquier institución en la que pensemos, la hemos creado entre todos y la hemos creado a lo largo de la historia. La escritura es otra institución de las potentes. Acabo de mencionar, digamos, 3, el dinero, el lenguaje, la escritura, son las más potentes y poderosas a lo largo de la historia. Internet, todo, absolutamente todo, lo estamos creando entre todos y está en un cambio constante. Necesitamos normas. De la misma manera que estamos hablando ahora mismo en español, que tiene una musicalidad, tiene unas palabras determinadas, existen otros idiomas. El dinero tiene sus propias reglas y en este caso los criptoactivos, que es algo que acaba de, digamos, nacer para lo que es la historia de la humanidad, pues lo vamos a tener que ir regulando entre todos. Pero de la misma manera que vamos a escribir con detalle los smart contracts. Tienen que estar pulcros y perfectos para que cuando eso se ejecute, las dos partes, que sí, hemos liberado un montón de intermediarios para un montón de cosas que antes hacíamos con intermediarios, bancos, intermediarios financieros o el notario, pues todo esto está también cambiando y se está transformando. Estarán los reguladores, habrá nuevos reguladores y gracias a ellos también la sociedad, el público en general, va abrazando poco a poco un conocimiento que todavía es lejano para la inmensa mayoría de la población, a pesar de que lleva ya su recorrido. Pero por algo tampoco habrá llegado. Algo que me ha gustado mucho sobre este podcast es que hemos tenido como invitadas a muchas mujeres como tú, expertas en negocio y en finanzas, en donde eso me da un gusto porque para empezar, todavía como emprendedores en Latinoamérica, ves muy poca la proporción de mujeres respecto a hombres en los negocios. Y todavía en los corporativos ves pocas directoras mujeres en los negocios. Entonces, pero esto ya va cambiando. Y tanto que ya cada vez que recibimos una sesión como esta, me da gusto tener a gente como tú experta en finanzas, en inversiones, en negocios. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a las mujeres que nos están viendo, ya sean emprendedoras, empresarias o amas de casa o estudiantes de universidad que están por entrar a su vida laboral? ¿Qué les puedo recomendar para que lleven sus finanzas correctamente o cómo meterse a esta industria tan bonita financiera? Bueno, en este caso acabas de tocar directamente algo que estudio muy de cerca, que son los grados de libertad individuales. Pues aplicado a la mujer, estamos hablando de eso, de trabajar por los grados de libertad para poder tomar decisiones el día de mañana. Yo lo que digo es que cuando tú gestionas tus propias finanzas o tu propia economía, te realizas. Te realizas por un simple hecho, y es que cuando tú eliges al compañero o la empresa o el producto de inversión, aparte de que produce una satisfacción enorme, de la misma manera que produce una satisfacción la crianza de un niño para aquellas personas que quieran eso, pues la gestión financiera también requiere de esa responsabilidad y digamos que sientes que tienes el control. Aunque estés en el mercado, aunque pierdas, aunque te caigas, pero cuando te caes llevando tú las riendas es algo satisfactorio. Es como cuando un deportista de élite sufre
en el campo o sufre con cada entrenamiento, pero en el fondo tiene un profundo placer. Pues esto es muy parecido. Las finanzas nos dan esta libertad y la vida es muy larga. Y la vida, a lo mejor no estamos toda la vida con la misma persona. Y hay veces que si tú no has gestionado tu libertad, si tú no has trabajado por tus grados de libertad, terminas en una cárcel, que puede ser, en este caso, un empleo que no ames, un jefe o una persona superior que no te guste o una pareja de la que no te puedes separar porque no eres financieramente independiente. Esto aplica, por supuesto, a ambos sexos. En el plano de las mujeres, yo sé que venimos de donde venimos y hay un recorrido, y también comparto lo que acabas de decir, pero consiste en empezar a tener un primer ingreso. Y, por supuesto, es difícil porque hay que compaginarlo al final con otros aspectos. Nadie dijo que fuera fácil, pero es que el emprendimiento no es fácil. Eso sí, es que te abre las puertas para poder tomar decisiones y vivir una vida muchísimo, muchísimo más plena. Entonces, una vez que nosotros tenemos grados de libertad en determinados aspectos, lo que vamos construyendo después, al menos es un poquito más genuino, porque podemos elegir. Ahí quisiera atarlo con Econoky, que es la empresa que tú has fundado, ¿no? Con el tema de la salud financiera, que es importante porque esto es para hombres y mujeres, y sobre todo para mujeres, que cuando nos divorciamos o nos separamos de una pareja, capaz que estamos más impactadas porque tenemos el cuidado de los niños y, bueno, un montón de cuestiones que nos diferencian un poquito de los hombres o nos ponen un poquito de desventaja. Pero quisiera que nos cuentes Econoky, ¿por qué fundaste Econoky y cuál es el objetivo, ¿no? El objeto, el propósito de tu empresa? Pues en la línea de la que estábamos hablando es aportar mayores grados de libertad a toda la humanidad. Pretendo que con Econoky sea algo internacional. De hecho, este verano voy de gira a Guatemala y a Panamá. Quiero que sea algo internacional. De momento nace en español y en inglés. Y consiste en un entorno en el que hablar de dinero va a ser algo natural y va a ser algo que nos enganche. Y aparte vamos a tener ahí una serie de herramientas que nos permitan, como estos indicadores que hemos trabajado hoy, pero a nivel individual y de una manera, por supuesto, atractiva y sencilla, gestionar nuestras finanzas, las que sean, lo poquito que uno tenga o lo mucho que uno tenga, que lo empecemos a gestionar de una manera amigable para ir poco a poco, como un gimnasio en el que se ejercita el músculo financiero, pues Econoky es tu salud financiera, y espero que sea el referente de salud financiera mundial el día de mañana, o al menos así llevo trabajando durante años, y el cariño que le estoy poniendo y que le estamos poniendo todo el equipo, confío y confiamos plenamente. De hecho, ya ha ganado un premio y acaba de nacer el premio a la empresa con mayor proyección en el mercado. Muy bien. Esperemos que así sea. Fantástico. Muy bien, me encanta. A mí también me gusta. Y de hecho, aquí algo de un poquito de mi opinión es que yo me he quejado mucho de la educación tradicional en las escuelas, y lo platicamos en el pasado podcast, donde hablábamos de MBA Kids, donde nunca nos enseñan en la escuela, ni primaria, secundaria, preparatoria, universidad, nunca nos enseñan finanzas personales. Te enseñan la materia de finanzas si estás en un área de negocios, pero solamente lo ves muy básico. Pero nunca te enseñan a cómo generar recursos o dinero o ventas, cómo administrar tus recursos, como lo acabo de comentar este momento Esmeralda. Entonces, sé que al mismo tiempo eres catedrática en la Universidad de La Rioja. ¿Y cómo has visto tú este cambio en las personas o estudiantes que te ha tocado apoyar, Esmeralda? Cada vez que les platicas esos temas, ¿ves un cambio radical de cuando entran a cuando salen? Pues te tengo que decir que sí. Y de hecho, aplico una metodología que consiste en hablar junto a la materia que trabajo en el entorno con la metodología propia, hablo de las métricas de salud financiera, y cada vez que esto lo hago en un auditorio,
con un grupo de alumnos en un curso o en la propia universidad, a las personas se les abren los ojos. Se les abren los ojos de emoción y de escucha, porque hablo de psicología, hablo de métricas, pero de métricas individuales. Hablo del ratio euro-hora, hablo de este ratio de tesorería o flujo de caja, hablo de los ingresos pasivos, de cómo generar ingresos pasivos en la realidad, pero no magia ni grandes ideas, no. Hago 4 preguntas. ¿Qué haces tú? ¿Qué se te da bien? Y mando retos. Pues tú, que tienes conocimientos de gráficos, vas a hacer una camiseta a mano con este coste, la vas a cuantificar y vas a tratar de vendérsela, lo primero, por supuesto, a la familia, que por ahí empezamos todos. Y eso ya aporta una ganancia y con esa ganancia la invertimos. Y vemos con céntimos o con la moneda que sea, vemos cómo se mueve. Pues todo esto que acabo de generar aquí ya ha sido una parte de emprendimiento y una parte de gestión del patrimonio personal. Aquí ya hablamos de patrimonio neto, hablamos de flujo de caja, pero de una manera amigable y, por supuesto, adaptada a la realidad. Entonces, aquí hay una base. Muchos de mis alumnos ya aman las matemáticas. Entonces, cuando hablo de matemáticas, no supone un problema, pero también tengo un componente bastante alto, un porcentaje alto, de alumnos que son puramente bohemios, de letras, que escriben, que pintan. Bueno, como yo también hago algunas cosillas, pues sé hablar en los distintos lenguajes y hacer atractivo algo que realmente les va a hacer un bien para su salud y su salud financiera, por supuesto. Entonces, lo veo así. De hecho, Econoki lo he creado para que sea una herramienta más, aparte de que para que navegue sola a nivel internacional, yo la voy a utilizar en todas las intervenciones, en cada charla o en cada conferencia, pues sacaré la herramienta y haré un ejemplo. Entonces, eso va a ir haciendo atractivo algo que evidentemente no nos han enseñado en la escuela, como bien mencionabas. Pero bueno, mi percepción es buenísima, que en el momento en el que tú les hablas de esto a la inmensa mayoría, bueno, a la inmensa no, diría a la totalidad. Claro, la base, o sea, tengo mucho trabajo por hacer, por eso ya estoy hablando con muchos países, hay mucho por hacer, pero tengo mucha fuerza y hay muchas personas que también quieren sumar a esto. Lo intenté también en la política, llevé la iniciativa legislativa popular aquí al Congreso de los Diputados en España y me rechazaron la iniciativa legislativa popular, pero bueno, me sirvió para emprender otros caminos. Bueno, sabemos que eres una mujer de muy altas capacidades, un nivel intelectual e inteligencia muy elevado, y eso me da gusto tener gente de tu calibre aquí en este podcast. Le eleva el valor, no tienes idea cuánto. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. Sé que también pintas, aparte eres artista, aparte de los números y financiera y como eres inversionista, aparte eres artista, también desarrollas tu parte emocional en el arte. ¿Cómo te ha ayudado esto que haces de pintar, de tener arte en tu vida diaria, combinarlo con la parte de los números? De hecho, esa parte viene antes que la parte de los números. Desde niña, o sea, es una necesidad. Yo soy creadora de cosas, o sea, yo creo y por eso escribo, por eso pinto y por eso estudié matemáticas. O sea, las matemáticas realmente es un pensamiento abstracto y conceptual. A mí me apasionaban por eso, porque sirven para crear. Entonces ahora las aplico a cualquier cosa y digo, voy a escribir un libro de pensiones. Matemáticamente me ayuda mucho a conceptualizar una idea compleja, a descifrar también la comunicación, que es algo que me apasiona. He descubierto también el mundo de la comunicación, que me encanta. Es como hacer teatro o como hacer cine, que es otra faceta que siempre me ha gustado, o el mundo de la moda. O sea, a mí me gusta entrar en los mundos y leer el tipo de persona, el tipo de psicología que hay ahí, aprender. Me gusta mucho ser aprendiz. Entonces, bueno, los cuadros desde pequeña me han acompañado porque me centran, me relaja y me gusta mucho ese flujo, es como fluir. Lo siento ahora mismo lo siento, cuando estoy en una entrevista estoy fluyendo, cuando estoy dando clase estoy fluyendo, lo que pasa es que el flujo es diferente, es como un hiperfoco, estoy aquí y ahora. Pues cuando pinto es así, es como un sentimiento muy potente que me relaja y luego pues cuando lo miro y digo, pues me gusta encima.
pero aplica pues, cuando escribo poesía o a los libros. Realmente es crear. La palabra es crear. Lo necesito. Somos creadores. Quería agregar ahí, perdón, Ale, que te interrumpa. Adelante. Quería contarte que cuando yo decidí estudiar finanzas fue porque toda mi familia eran súper brillantes en matemática y yo era la única que no era tan brillante, o yo por lo menos me veía así. Y nunca supe muy bien por qué estudié finanzas, pero me fui a estudiar finanzas a la Universidad de Nueva York, me saqué muy buenas notas, me fue súper bien, pero también canalizo por la literatura, ¿no? Yo he escrito 2 libros ya, que son más novelas, no son relacionados a las finanzas. Entonces, es como que uno tiene como ese balance, ¿no? Entre lo tan racional que es el número y la cuestión creativa, que en definitiva todo es creación, ¿no? Porque cuando uno está en las finanzas también está creando. Y me encantó mucho saber, y vi una nota tuya de donde tú habías nacido, que hablabas de que también perteneces a Mensa, a la organización Mensa. Y bueno, yo tengo un hijo de altas capacidades y quería saber cómo ves toda la introducción de lo que es la educación de niños de altas capacidades dentro de las aulas, bueno, con niños también de otras capacidades, pero ¿cómo lo ves en España ese tema? ¿Lo ves avanzado? ¿Lo ves organizado? Vale, pues más o menos como la educación financiera. No está instaurado del todo en la sociedad, pero la tendencia es positiva. Y me explico. Como estoy en los dos mundos, el mundo de la educación financiera y este mundo, yo digamos que lo viví de pequeña de forma muy, muy natural. Y he tenido un entorno que me ha permitido ser con todo lo que llevo dentro. Que para mí esa ha sido la clave. Por eso también defiendo la libertad. Y esa es una de mis palancas que me mueven, que me impulsan, que me guían y que quiero ir llevando con el cuidado y con todo el respeto del mundo a toda la humanidad. Pero queda muchísimo recorrido y no todas las personas tienen la entereza o la seguridad de vivir o de hablar de forma natural de esto, que no deja de ser una condición más, que no es ni bueno ni malo y que detrás de ella pues hay un montón de prejuicios también que a mí no me importa romper rápidamente. O sea, no se puede presuponer nada de nadie. Esa es otra. Y como a lo largo de mi existencia me he encontrado en entornos que mentalmente pues sí que se han hecho juicios de valor, no digo a mí, sino a otras personas, y esto lo vemos en el día a día. Por eso yo también no solo soy defensora de la libertad, sino que defiendo al individuo, con lo que cada uno tiene, porque hay que conocer la historia que cada uno lleva detrás para poder entender por qué tiene ese comportamiento, o por qué tiene ese mal día, o por qué tiene ese gesto, o por qué tiene esa sonrisa. A mí me dicen que siempre estaba feliz, o que siempre estoy feliz y que vivo en mi utopía, me lo suelen decir mucho. A veces hasta puede llegar a molestar. Pues cada uno es como es, y yo tengo que decir que soy muy feliz. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, sé que ahí también tengo una responsabilidad para democratizar. Yo me he encontrado también en esta institución, en Mensa, un entorno muy bueno, que sacia mucho la sed que llevo también dentro de conocimiento, de curiosidad, de actividad. Es un entorno que facilita a las personas que acaban entrando pues encontrar ese lugar. Yo digamos que como soy un ser libre, pues a mí me suma, pero realmente no necesitamos nada, ninguna persona. Pero como no todo el mundo es igual, pues es muy bueno tener el entorno apropiado que te respete. Si no tienes la entereza de decir, yo me respeto a mí misma, pase lo que pase. Entonces, es muy bueno que nosotros seamos ese entorno para los demás. Y yo ahí tengo esa responsabilidad también de hablar de forma natural de eso, igual que hablo de forma natural del dinero. Se dice que si quieres cambiar el mundo, empieza por tener tu cama, empieza por ti mismo. Escúchate a ti mismo, tu intuición, a tu interior. Todas las respuestas están dentro de ti, no fuera de ti. Y lo mejor que he aprendido hoy contigo en esta charla
es la capacidad de enfoque, de atención plena a lo que estás haciendo. Si voy a pintar, voy a pintar y disfruto de ese pintar. Si voy a hacer un libro, voy a hacer ese libro, voy a escribirlo con toda la intención y la dedicación posible y estoy presente. No estoy haciendo un multitasking, porque luego observamos gente que quiere hacer muchas cosas y no hace nada y todo está a la mitad y mal hecho. La idea es, acaba una cosa, enfócate, termínala y lánzala y ahora sí a la siguiente. Pues no me queda nada más que agradecerte, querida Esmeralda, por esta charla que hoy nos diste en Startups Coffee Talks. Yo me quedé súper contento contigo, súper agradecido porque estás aquí platicándonos sobre no solo finanzas, sino también sobre todas tus cualidades como tal. Y me gustaría, antes de que nos fuéramos, que nos dieras una recomendación tanto a emprendedores como a empresarios, cómo mejorar su vida, inclusive no solo en finanzas, cómo poder hacerlo mejor cada día. Ay, qué difícil la pregunta, diría. Es muy difícil dar consejos porque la casuística de cada individuo es única. Un consejo así financiero podría ser hacer un seguimiento de las finanzas. En el momento en el que hacemos seguimiento, pues podemos tomar conciencia, que ese es el primer paso, sin pretensiones. Conseguir cada uno hacer lo que pueda y lo mejor que pueda en el entorno que le haya tocado. Porque soy consciente de que nos están escuchando muchas personas que les están cortando la luz, que tienen problemas, que no llegan a fin de mes, otros que no saben qué hacer con la cantidad. O sea, la pluralidad de individuos es tal y tan amplia que sería imposible decir un consejo. Entonces diría que disfruten, que traten de disfrutar, que cuiden lo que emiten hacia afuera y que cuiden también lo que entra dentro. O sea, que tenemos que ser responsables con quién nos rodeamos, con qué dejamos que entre aquí dentro, qué cosas escuchamos. O sea, que cuidemos y que respetemos tanto lo que hay aquí dentro como lo que hay aquí fuera. Ese sería como un gran aspiracional y es lo que puedo decir. Pues muchas gracias, Esmeralda. Creo que nos quedamos con muy buen sabor de boca con toda tu charla el de hoy en Startups Coffee Talks. Y como repito el tema, no me queda más que agradecerte y darte las gracias por estar aquí y compartir tu experiencia con todos nosotros y nuestro público. Y bueno, ella fue Esmeralda Gómez, CEO de Economy, y aparte escritora de muchos libros y aún me imagino que vienen más, catedrática de universidad, inversionista, financiera, pero aparte de artista. Gracias por estar aquí, Esmeralda, y gracias a ti también, Karina, por esta sesión como siempre en Startups Coffee Talks. Y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una excelente tarde, día o noche. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias, Esme. A todos. Adiós. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.